La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le hizo un llamado a la Fiscalía, a la Defensoría, al Bienestar Familiar y al gobierno en general para que hagan presencia en los sitios en los que bandas criminales se están robando y matando a los niños. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó ayer su reporte anual 2024 en el que revisa la situación de derechos humanos y establece que en Colombia la violencia continúa impactando a defensores de derechos humanos, líderes sociales, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas, mujeres, niñas, niños y adolescentes. Hay espacios de territorio donde la Fiscalía no está llegando, donde la Defensoría no está llegando, donde falta presencia del Estado y entonces eso provoca pues que sucedan los desplazamientos forzados. La Defensoría del Pueblo registró entre enero y octubre de 2024 el asesinato de 147 personas defensoras o con liderazgo que integraban juntas de acción comunal, representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas. Nos preocupa mucho que hay una violencia mucho más elevada, que están en riesgo colectivos, personas. Frente al reclutamiento forzado, la comisión señala que ven con preocupación cómo este fenómeno impacta a niños, niñas y adolescentes, que en un 50% corresponden a indígenas. Hay una necesidad de protección a los niños y a las niñas. Esto es altísimo porque las condiciones son muy alarmantes. La CIDH expresó rechazo por la violencia en las que se han visto inmersas personas de la comunidad LGBTIQ+ en el país, incluso el de Sara Millarey. La comisión tiene mucha claridad en que no puede haber discriminación. En su visita in loco a Colombia en abril de 2024, la comisión visitó el Darién y observó la situación de los migrantes que atraviesan por ese punto para llegar a los Estados Unidos. Colombia, por ejemplo, ha reportado más de 170,000 personas en desplazamiento y de eso tendría que ver sobre incluso las personas que de esas personas en desplazamiento se migran o se van a otros países. Con relación a la trata de personas, la ONU recomendó a Colombia para que se adhiera a la Declaración sobre Escuelas Seguras y de asistencia a las víctimas y fortalezca la lucha contra este delito. 32 años después y luego de que la justicia colombiana fallara en contra de las evidencias aportadas por un abogado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encontró responsable a la nación por la desaparición de un vendedor de chorizos. El 9 de enero de 1993, hace 32 años, este joven que vendía chorizos con su mamá caminaba en el centro de Fusagasugá, Cundinamarca, hacia su casa cuando fue interceptado por policías. Lo llevan al CAE. Allí lo meten en el calabozo. La retención de William Olaya quedó registrada en el libro de anotaciones de la policía. Al día siguiente, su familia lo buscó incluso en la estación donde lo negaron. Increíblemente se dan cuenta de que la hoja había sido arrancada y mutilada, donde ha quedado la anotación del ingreso. De inmediato la familia de William contactó al abogado Roberto Quintero, quien pronto se enteró de que otro joven había visto cuando a William lo entraron a la estación de policía en Fusagasugá. Él ingresó en compañía de otro muchacho al calabozo. El caso llegó a la justicia penal militar, que desestimó la declaración del hombre que estaba detenido con William. Sin embargo, años después, el proceso llegó al Tribunal de Cundinamarca, que condenó a la nación. Pero en 2013, el Consejo de Estado revocó esa decisión. Que no había una desaparición, que no había prueba, pero imagínense con ese indicio grave de la mutilación del libro y el testigo de cargo. Entonces, el abogado de la familia Olaya demandó al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Hoy día me dieron la razón. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos resaltó que no era la justicia militar la que debía investigar este caso. La comisión notó que las autoridades estatales no actuaron con debida diligencia. La comisión determinó que hubo desaparición forzada. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en representación de la nación, reconoció la responsabilidad por la desaparición de William. El Estado colombiano reconoce su responsabilidad internacional por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 1A y B de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. La familia Olaya tuvo que esperar 32 años para que le dieran la razón. Ahora no tiene claro cuántos años más deberá esperar para recibir sus indemnizaciones. Los 2 años del gobierno de Gustavo Petro no han significado una mejoría en las condiciones de seguridad de los defensores de derechos humanos, según la evaluación que hoy hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Colombia, uno de los países más peligrosos del mundo para quienes defienden los derechos humanos. 2 años después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, sesionara para analizar la seguridad de los defensores en Colombia, la situación se ha agravado. Los obstáculos y desafíos que enfrentan quienes defienden derechos humanos en Colombia son de los más graves del mundo. Lamentablemente, esta situación no solo no ha cambiado, sino que empeoró desde la audiencia similar que sostuvimos en 2022. Según las cifras que analizó hoy la CIDH en 2023, de los 126 asesinatos a defensores de derechos humanos en América Latina, solo 21 no ocurrieron en Colombia. En una audiencia adelantada hoy en Washington, los defensores sostuvieron que las medidas de protección adoptadas por la Unidad Nacional de Protección, entidad encargada de su seguridad, son insuficientes. El mal estado y la falta de mantenimiento de los elementos de protección otorgados a personas beneficiarias, chalecos blindados, teléfonos móviles, vehículos de protección, etc. Los activistas aseguraron que la mayoría de las investigaciones penales abiertas por crímenes contra los defensores y las defensoras, y aún los que estudió la Corte Interamericana de Derechos Humanos al otorgarles medidas cautelares, permanecen en etapa de indagación preliminar y en las pesquisas no hay diferenciaciones étnicas ni de género. Sin ninguna persona vinculada o fueron archivadas. Continúa desconociendo el carácter étnico de muchos liderazgos indígenas y afrocolombianos, el gobierno propio y las formas de organización de estas comunidades. Los relatores le hicieron un llamado al gobierno sobre la obligación de asumir enfoques étnicos y de género, según el caso, y sobre su presencia necesaria en las zonas de mayor violencia. Que se evidencia en Colombia en todos aspectos, pero en particular respecto de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes. La falta de coordinación en lo horizontal, es decir, entre las autoridades, entre el Ejecutivo y los organismos con autonomía. El gobierno nacional sostuvo que se vienen adoptando medidas. Se procedió por parte del Estado a iniciar una serie de mesas técnicas estatales convocadas por la Cancillería que permitieron consolidar una propuesta de protocolo. La Cancillería reportó al organismo que desde julio de 2023 a la fecha han realizado 241 reuniones interinstitucionales en varias regiones del país para proteger a los defensores. Comisionados de la OEA para los Derechos Humanos vinieron a Bogotá para entregarle a Gustavo Petro un balance de sus observaciones sobre Colombia. Uno de ellos nos comentó sus preocupaciones sobre la migración de extranjeros y el asesinato de líderes sociales en Colombia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos intentó en vano entregarle en las manos al presidente el informe que preparó sobre la crisis humanitaria que afrontan los cientos de miles de migrantes en el tapón del Darién. Uno de los comisionados lo comentó a la prensa. Lo que más me impactó es, pues lo voy a decir así, el abandono que está la población y grandes actores de la sociedad, especialmente grupos tradicionalmente excluidos, personas afrodescendientes, comunidades indígenas, mujeres, niñas y niños. El informe pretende ser un llamado de atención al gobierno y sus entidades sobre el sufrimiento de extranjeros migrantes que se concentran en esa zona. Derivada del flujo masivo de personas en movilidad venezolanas, haitianas, ecuatorianas y de países extrarregionales que aumentan el ya existente riesgo de trata de personas, explotación sexual y otras formas contemporáneas de esclavitud. Según el comisionado, la violencia a la que ellos se ven enfrentados es el producto de que, al no implementar la paz, lo que sucedió fue que la violencia contra la población civil cambió sin mermar. Esto se refleja en el alarmante número de asesinatos, amenazas, hostigamientos y estigmatizaciones, entre otras, contra personas firmantes del acuerdo de paz, defensoras y líderes sociales y comunitarios, muy especialmente las que participan activamente en el reclamo de tierras y la protección del medio ambiente. Pero no le atribuye toda la responsabilidad en la falta de implementación al gobierno anterior, sino que destaca las carencias que persisten. Se observa una descoordinación en 3 niveles. Entre las instituciones del ámbito nacional, con planes de acción específicos que no dialogan entre sí.
entre las agencias del orden nacional y las autoridades departamentales y municipales que no reciben los recursos, y entre estas con las comunidades que reclaman una participación efectiva. La comisión observó, entre otras cosas, que la violencia de género sigue siendo un problema crítico, especialmente para mujeres, niñas y adolescentes.